Bien, hemos aprendido en vídeos anteriores que era el campo magnético, recordemos B, teníamos ya en forma vectorial, este era nuestro campo magnético, y ahora vamos a dar un paso más en este tutorial del electromagnetismo y vamos a ver qué es esto del flujo magnético. Bueno, de una manera de andar por casa, como solemos hacer para entendernos mejor, con esto lo que vamos es a cuantificar el magnetismo. Ahora veremos por qué decimos esto. Será una manera de cuantificar el magnetismo. Bien, entonces, se ha dado un campo magnético. El campo magnético ya hemos explicado lo que es, cómo se puede crear. Un imán crea un campo magnético. La Tierra tiene un campo magnético. Pues bien, lo que vamos a ver ahora es a definir el flujo. Se escribirá con este símbolo phi y lo vamos a poner como, de manera general, como el producto escalar. Recordemos, producto escalar es esto. Producto vectorial sería esto. A veces lo verán en los textos también de esta manera. Este es el vectorial, no confundir con el escalar. En este caso va a ser un producto escalar. ¿Un producto escalar qué es? Pues el resultado de dos vectores que da un escalar. Bien, entonces vamos a definir el flujo magnético phi. Voy a ponerlo aquí para no confundirnos. Este es el flujo magnético como el producto escalar del vector campo magnético por el vector de superficies. ¿Qué es esto del vector de superficies? Bien, imaginemos que tenemos, vamos a pintar aquí una superficie tal que así, pues voy a pintar en amarillo los vectores superficies. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues son vectores normales en cada punto a la superficie en la que estamos. Estos serían nuestros vectores superficie, los vectores normales. Y ahora cuando vean ese vectorial, ¿qué significa? Pues estamos cogiendo todo el valor de la superficie, es decir, multiplicaríamos el valor de toda esta superficie, esta es la que pinto aquí convexa, irregular. Entonces, ese sería todo este valor, toda esta superficie, y luego le vamos a dotar para convertirlo en vector de una dirección. ¿Y esa dirección qué será? Pues será el vector unitario perpendicular al plano. Es decir, aquí he puesto un caso muy general. En el caso de esta fórmula yo tengo un plano. Ese es mi plano. Entonces el vector que sale de ese plano hacia arriba perpendicular, ahí perpendicular, pues ese vector va a ser, si cojo primero un unitario, pues este S, ¿qué será? Será igual a la superficie total que tenga ese plano, ese área, por M, que es un unitario que va, como digo, perpendicular a la superficie. Bueno, entonces, de esa manera vamos a aglutinar. Vamos a dar dos informaciones. Vamos a dar cuánto mide la superficie, que será el módulo de ese vector, y vamos a decir en qué dirección vamos a definir el plano, porque si doy un vector unitario perpendicular al plano, estoy definiendo perfectamente cuál es la posición de ese plano. Bueno, pues entonces, una vez que hemos definido S y B, el campo magnético vendrá dado, ya hemos explicado en otros vídeos qué era y en qué consistía. El flujo magnético, que se va a expresar como B, el vector B escalarmente por el vector S, lo vamos a definir de una manera general. Vamos a pintar aquí una superficie. Imaginémonos que nosotros tenemos un campo constante, así. Bueno, pues entonces, ¿qué haremos? Supongamos que la normal, el vector S es así. ¿Qué será? Será un vector, como os he dicho. ¿S cuánto vale? Valdría el área de todo este círculo. Y la dirección es la normal, recordemos, la normal a ese círculo. Bueno, pues entonces lo que vemos aquí es que vamos a definir el B por S, ¿cómo se hará? Pues ya sabemos que en todo producto escalar, aquí se está formando un ángulo. Este campo son las corrientes paralelas del campo. Aquí se me forma un ángulo alfa. Por lo tanto, al hacer el producto escalar, podré poner que B por S escalar será igual al módulo del vector B por el módulo del vector S, que será la superficie del círculo, por el coseno del ángulo que forman, por definición de producto escalar. Y el ángulo que forman el vector B y el vector S va a ser alfa. O lo que es lo mismo, el ángulo que forman las líneas de corriente del campo magnético con la normal a la superficie que atraviesa. Entonces, el flujo magnético que atraviesa una superficie se va a determinar así. Y vemos que esto es un escalar. El flujo es un escalar. ¿De acuerdo? Se obtiene como producto escalar de dos vectores, pero el flujo es un escalar. Lo ponemos por aquí.
Es un escalar que valdrá B por S por el coseno del ángulo que forman B con S. Bueno, vamos a ver ahora casos concretos. ¿Cuáles pueden ser? Pues supongamos que el flujo, el campo magnético, vamos a poner el campo magnético mejor, el campo magnético es perpendicular a la superficie. ¿Eso qué significa? Pues significa que yo tengo una superficie, consideremos este plano que está ahí tumbado, y que el campo, ahí lo tenemos, las líneas de campo son perpendiculares a la superficie, pero el vector superficie vemos que está ahí. Vamos a pintarlo un poco mejor, vamos a pintarlo en otro color. ¿El vector superficie cuál es? El vector superficie es así, perpendicular al plano. Bueno, pues entonces, al hacer este producto escalar, ¿qué ocurre? Que el ángulo que forman es 0, con lo cual coseno de 0 es 1, y el flujo, este es un caso particular, es B por S. Cuando el campo magnético es perpendicular a la superficie que atraviesa, el flujo que atraviesa esa superficie es B por S. Este sería un caso particular. Otro caso particular, cuando el campo magnético es paralelo a la superficie. Y entonces, este es muy importante también, ¿por qué? Porque lo que está ocurriendo, supongamos de nuevo esa superficie ahí, y ahora el campo, las líneas de campo van así, paralelas a la superficie. Entonces, ahora mi vector S, el vector de la superficie, define la superficie, ¿qué ocurre? Que es, ahí lo tenemos, es perpendicular al campo. Y entonces, el flujo magnético en este caso será igual a 0. ¿Por qué? Porque el coseno de 0, perdón, el coseno de 90 grados, aquí se están formando 90 grados, el coseno de 90 es 0, y por eso el flujo va a ser 0. Con lo cual, si tenemos un flujo que es paralelo a la superficie, lo cual significa perpendicular al vector superficie, y aquí lo contrario, pues tendré flujo 0 o flujo BS. Estos son los dos casos extremos. En el intermedio, pues tendré un coseno multiplicando que hará disminuir el flujo. Este será el flujo máximo que se puede presentar, y este será el flujo mínimo. Son los casos extremos. Bueno, vamos a terminar este vídeo con una generalización del flujo, de la definición de flujo magnético, y es, supongamos que tenemos una superficie un poco más compleja, supongamos que es una superficie que hace cosas así, está muy alabeada, formada por diferentes planos. Entonces nos damos cuenta que el vector normal para cada superficie vemos que va tomando, trazando normales, va tomando, el vector va cambiando. Entonces, en esos casos, ¿cómo definiremos el flujo? Pues el flujo, y este es el caso ya más general, para definir el flujo será la integral a toda la superficie. Supongamos que la superficie está formada por un número finito de elementales diferenciales, que vemos ahí puestos con las rayas. Bueno, pues será la integral a toda esa superficie, que se hacía el sumatorio de todos esos pequeños diferenciales, del campo B, esto estará en presencia de un campo, imaginemos que el campo viene aquí así, por diferencial de S. Esto es equivalente a ir sumando, hacer esto que hemos hecho aquí de un plano, pero lo sumaríamos un número finito de veces, pero estos serían infinitésimos, cosas muy pequeñitas que las sumamos entre todas, es el concepto de integral, para acabar dando el flujo que atraviesa esa superficie. Este sería ya la expresión más general de lo que es el flujo magnético. Bien, lo que van a utilizar ustedes en los problemas normalmente va a ser esta expresión. Tenemos un plano, pues un anillo, una circunferencia, se atraviesa por un círculo, por una circunferencia, imagínense que tiene una espira cuadrada por la que atraviesa un flujo. Bueno, pues un campo magnético, perdón, este va a ser la ecuación que van a utilizar normalmente, esta de aquí. Pero de manera general la teoría nos dice que la expresión es esta. Si tuvieran una superficie que va cambiando, que no es constante como tenemos aquí o aquí, pues entonces tendrían que hacer la integral. Pero típicamente van a manejar esta expresión. Bueno, muy importante este vídeo de flujo magnético, porque el electromagnetismo, la mayor parte de los problemas que resuelven el electromagnetismo, esta ecuación va a estar presente. Bien, continuamos el tutorial, no se vayan, hasta ahora.